día vamos a hablar de principio de paternidad. Comparta esta transmisión, compártala. Yo no sé cómo, yo de esto de la tecnología no sé mucho, pero yo sé que este tema tenemos que llevarlo a Instagram. Este tema hay que llevarlo a Instagram, donde hay también un gran auge de personas que no están tanto en el Facebook, porque es un tema que se necesita hoy en día. Conocer qué es paternidad, qué es el principio de la paternidad, y también así hablar un poco de los talleres de mujeres, de matrimonio y de todo lo que está ocurriendo con las raíces hebreas en este tiempo. También qué está ocurriendo con nuestros jóvenes, porque parece que las raíces hebreas nada más son para nosotros los más adultos, también es para los niños, también es para los jóvenes. La palabra nos dice que hay que instruir al niño en su camino. Así que si el More tiene algunas cosas que resolver para que después también dé la paracha para niños y la paracha para jóvenes. Claro. Así que Bueno, el objetivo es formar personas en esas áreas, y se ha venido desarrollando manuales en función de eso, manuales para los niños donde se ha hecho la Torá aplicable a ellos. Entonces ese es un trabajo que gracias al Eterno está avanzado. Aquí empezamos a dar la paracha para niños el sábado y el hijo mío me saltó con una cosa y dije, ¿qué es eso? Y yo, ay, espérate, vamos a buscar a quien yo puse a dar eso. Fue muy, la cantaron más rápido, le gustó. Claro. Pero vamos a ir entrando en materia. Saludamos a cada hijo de la casa que está aquí, a cada hermano que comparte con nosotros cada martes y cada jueves las clases que tomamos en esta hora. Y saludamos al Morecito, Por ahí está. a Miguel en esta hora. Así que Miguel Minaya. Así que vamos a compartir la transmisión y vamos a tocar lo que es el tema de paternidad, principio de paternidad. Esa es, donde todos creemos que paternidad nada más es concebir un hijo, traerlo al mundo, darle comida y pagarle un techo y una casa, si lo llevamos en el rol secular. ¿Qué usted nos diría de eso, More? Una cosa es ser padre y otra cosa es impartir paternidad. Un padre puede ser cualquiera que a través de una relación embaraza a una mujer y concibe a un hijo. Ahí podemos hablar de que es un padre. Pero paternidad y lo que es engendrar un hijo es otra cosa totalmente diferente. De hecho, Pablo dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Pues yo estoy fea. No pariendo, engendrando. No dijo pariendo. Ahora sí. Porque como yo de mi vientre nada más tengo un solo, pero fuera de mi vientre tengo mucho. De hecho, cuando vemos nosotros el mismo caso dentro de la escritura de Sara, también sucede lo mismo. Y ella dice, bueno, vamos a ver si tomamos a esta mujer y así yo me puedo engendrar a través de ese hijo como madre. Pero quien lo estaba pariendo era otra, no ella. Entonces son cosas totalmente diferentes. Hay gente que puede ser padre, pero no imparte paternidad. Nosotros tenemos ausencia, vacíos de paternidad, no de padre. Ausencia de paternidad. Y evidentemente eso deforma todo. Eso tiene que ver cuando tenemos ausencia, entonces a tener hogares disfuncionales. Por supuesto, porque la figura principal dentro del hogar es el padre. Y cuando esa figura no está, hay un vacío dentro, porque la paternidad está basada en una relación. Y al no impartirse esta paternidad crea un vacío. Entonces no existe esa relación. Por eso es que cuando el Eterno crea todo, Él se manifiesta como autoridad, como Elohim.
Dice, Elohim creó y Elohim creó, nunca en medio de todo eso se manifestó como padre. Él se viene a manifestar como padre posteriormente, cuando entonces empieza a establecer una relación. De hecho, el mismo Mesías, siempre la forma que habló del Eterno fue mi padre, porque una cosa era cómo se había manejado dentro de la religión, para que utilicemos un término entendible, y otra cosa era la relación. Y dentro de la relación con el Eterno había un gran vacío. Y por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es esa relación. Y a veces dentro de la iglesia, a la persona la identidad que le han dado es miembro de una iglesia, más no hijo, más no una relación con un padre. Entonces ahí empezamos a tener problemas, porque quien debe mostrar eso debería ser el líder que está en la congregación. Y el líder en la congregación de pronto no lo muestra. Pero no lo muestra porque tampoco está en capacidad de dar paternidad, porque de pronto es un huerfanito. Entonces, Bueno, las iglesias pueden transformarse en orfanatorios. sí, sí. A mí una vez me dijeron en el hospital que yo trabajaba, tú puedes cumplir el rol de madre, no el de padre. Y yo me quedé siempre con eso. Es que, es que ni el padre puede cumplir el rol de la madre, ni la madre el del padre, porque son esencias totalmente diferentes y roles diferentes. Entonces, nunca un hombre va a poder suplir esa área de la maternidad, como una mujer nunca va a suplir esa área de la paternidad. Entonces Y eso es muy importante. ahí entraría en juego que es importante que las congregaciones tengan tanto padre como madre. Bueno, son dos figuras que son muy importantes porque eso es lo que le da el sentido a lo que es el hogar. Entonces, como eso es lo que da sentido de hogar, es necesario que esas figuras existan. El problema es cuando llegamos a una iglesia con esos conceptos totalmente deformados. Cuando se ha malogrado la identidad de la persona, evidentemente poder ver a un padre espiritual va a ser muy difícil. Y más poder ver y relacionarse con uno como el Padre Celestial que no lo ve. La primera figura que nosotros tenemos en la vida de padre es el terrenal. Y dependiendo de cómo sea esa relación, es como yo voy a crear un vínculo con el espiritual y con el celestial. Si esa relación con mi padre terrenal se ve malograda, se ve afectada, yo no voy a poder conectarme con estos dos y mucho menos crear ese vínculo. Y allí viene el problema. Ahora, cuando una persona tiene claro ese concepto, va a ser mucho más fácil poder recibir esto. Y evidentemente, si el líder también tiene una formación en todo esto, poder impartir esa paternidad va a ser muy fácil. Y casi siempre la forma como se ve es como un líder organizacional, más no como un padre de familia. Y eso también genera ese tipo de situaciones. Hay personas que pueden ser líderes que son bondadosos, que son amables, que son cariñosos, que son serviciales, pero no necesariamente están dando paternidad. Porque son de pronto iglesias muy grandes, 1000 personas. Cómo se relaciona con las 1000 es un poco difícil, pero sabemos que la persona es bondadosa, es una persona dadivosa, es una persona de buen corazón, que es tolerante, que es paciente, tiene muy buenas cosas que imparte, que da. Entonces, hasta cierto punto puede ser un buen líder, un líder de principios, un líder que aporta mucho. Pero cuando ya hablamos de paternidad, tiene que haber una relación un poco más estrecha. Por eso es que regularmente los líderes o las personas cercanas a esta persona sí pueden ser sus hijos, pero otros, por la distancia y una serie de cosas, lamentablemente no llegarán a serlo. Pero se podría dar el caso que esos líderes, esos que son hijos, ellos podrían darle paternidad a esas demás personas, aún estando dentro de la congregación. Sí y no. Sí, porque pudieran llenar el vacío, y no, porque entonces ¿cuántos padres van a tener? Okay.
porque a pesar de que esta persona de pronto no tenga esa relación, es una figura que existe y el otro se la va a socavar, lamentablemente. Entonces se tiene una buena intención, pero no estaríamos ajustados a los principios. Y es lo importante. De hecho, cuando nosotros vemos, cuando yo me puse a estudiar este tema hace bastante tiempo, yo veía en función de personas con las que yo llegué a hablar, y muchos llegaron a decir, y es lo que llama poderosamente la atención, de que a veces en el rol de padre, dentro de una pareja que de pronto se llegaba a divorciar y esta mujer se volvía a casar, este hombre empezaba ahora a ser no solamente el esposo de esta mujer, sino también el padre de su hijo. Y era asombroso ver cómo muchas de estas mujeres llegaron a decir que sus hijos se relacionan mejor con esta persona que con su verdadero padre. Sí. Ven en esta persona a un verdadero padre y por esa persona tienen más cariño, se identifican más, tienen más de él. Y de la otra persona lo que tienen simplemente es el hecho de que los trajo al mundo. Eso es una experiencia que habría que vivirla, el de usted tener un niño y formarlo, aunque no haya nacido de su vientre. Eso es, ahí entra lo que es engendrarlo, aunque usted no lo parió. Y es algo, créame que muy, muy bonito. Y yo, por mi experiencia, no sabía que ellos adoptaban una postura de uno, porque como uno estudia medicina, que si el ADN del papá, de la mamá, y yo verlo y decirle, pero que parece a mí. Entonces son cosas muy, muy bonitas que se dan. Ustedes pueden hacer sus preguntas. Y a veces terminan pareciéndose más a él que a su verdadero padre. Sí. Sí, tienen más cosas de ello. Porque es que engendrar es una acción progresiva. Es lo que se va impartiendo de manera progresiva porque es un asunto de relación. Y toda relación deja una marca. Y esa marca o ese sello, que es lo que hace que sea engendrado, es lo que copia a la persona. Dentro de la Torá, dentro de la perspectiva hebrea, paternidad está relacionado con todo lo que tú modelas en una persona. Todo lo que tú modelas. Por eso, el que se parece a alguien, ese es su padre. Entonces dicen, ¿quién es su padre? Él. ¿Por qué? Porque se parece a él. Ah, pero él es hijo de nosotros. No, él es su padre. Por eso el modelo dentro de la línea hebrea siempre se hablan de los patriarcas, porque fueron modelos y de esa manera deberían ser. Y por eso dice, nosotros somos de nuestro padre Abraham, decían ellos. ¿Y qué dice el Mesías? Si ustedes fueran hijos de su padre Abraham, como ustedes dicen, sabrían esto y esto y esto. Eso es así. Sí, porque Por ahí se conectó el pastor José Mari. Bendiciones, shalom, José Mari. Miguel dice, mi hijo eres tú y yo te he engendrado. Claro. Y engendrar es totalmente diferente en el contexto hebreo, en el contexto nuestro. ¿Cuál es la diferencia, More? No es igual. Porque muchas personas piensan dentro de este contexto que engendrar es parir, mientras que en el contexto hebreo, engendrar es formar, es moldear. Okay. O sea que si llevamos eso a lo que es hoy en día, la paternidad apostólica, entonces quedaríamos cojos. Por supuesto. Porque hoy en día, cuando las iglesias son tan grandes, no tenemos relaciones. Tenemos por algo decir, un gabinete de funciones, pero se nos hace tan difícil. Yo tengo que hacer una cita para hablar con mi apóstol, o una vez al mes yo me reúno con él. Y yo personalmente digo que entonces no es mi padre, porque con el padre yo tengo acceso a él. Por supuesto, porque es que con el padre no hay esas limitantes. Un hijo con su padre en ese aspecto, entendiéndolo en el buen sentido, es de esa forma irreverente. Entra a la oficina, al cuarto, para acá, para allá. Él siente plena confianza y libertad con su padre.
no hay esa forma de establecerlo tan estructural, tan organizativa, que el hijo no se permita mover ni hacer nada. No, el hijo en la casa se siente libre para hacer lo que quiere. Sí. Y eso no lo vemos dentro de la iglesia. A veces la figura que se utiliza es más para manipular que lo que realmente se establece como principio. Ya con utilizar el título de padre, de alguna manera crea como que una responsabilidad Pero con ese no se padre. cumple muchas Entonces, veces esa responsabilidad. bueno, es lo lamentable, porque debería hacerse. El asunto es que primero la paternidad no es instantánea, es un asunto progresivo, porque se va engendrando siempre. La persona siempre va recibiendo de él. De hecho, mismo Pablo lo dice. Pero dentro de lo que vemos nosotros, lamentablemente no es así. No vemos eso. O sea, dentro de una casa los hijos tienen plena libertad, no se sienten coartados de nada. Pero cuando nosotros vamos a la iglesia y hablamos de esa figura como un padre, hay que pedir esa cita, no nos podemos acercar porque tienen guardaespaldas o escuderos, como lo llamen, y una serie de cosas. Un hijo no necesita pedirme una cita para hablar conmigo, simplemente habla conmigo y ya está. Y con él hay suficiente confianza. Bueno, yo tengo unos hijos que vivieron conmigo y no me quieren devolver la llave de la casa. ¿Cómo hago? Tienen tanta... Y esos hijos, bueno, pues. No, o sea, para mí, tengo a mi mamá ahí en línea. El término de paternidad ha sido un poco difícil y he tenido que estudiarlo un poquito. ¿Por qué? Porque no tengo una iglesia de miembros, tengo una iglesia de hijos. Y todos son diferentes, todos tienen carácter diferente, todos se caen, se levantan. A veces tú tienes que darle Como en lo, su par de y es que nalgadas. esos también, es que eso también es así en lo natural. En lo natural también. Nosotros vemos al primer padre y vemos a Caín y Abel, y son personas de polos opuestos. Tenemos nuestra primera pregunta Ajá, aquí. de dónde lo copió Caín? Es más, dicen los rabinos que Caín no sabía matar. Él no sabía cómo asesinar porque no era un acto como nosotros, que lo vemos en los periódicos y ya sabemos, pero nunca había existido un asesinato. Él no sabía cómo hacerlo. Un tema político. ¿Se puede confundir un maestro con un padre? Un padre puede ser maestro, pero no necesariamente un maestro es un padre, porque un maestro puede tener una relación con sus alumnos simplemente dentro de un salón de clase y ya está. En cambio, un padre no. Un padre puede enseñar, puede guiar, puede aconsejar y eso es algo constante. El maestro estaría limitado solamente a una clase donde no existe una relación. En cambio, cuando ya hay una relación, hay un compartir, hay una confianza y una serie de cosas, ya no estamos hablando de un maestro. Estamos hablando de algo que va mucho más allá. Por eso es que dentro del contexto hebreo, la expresión moré no solamente es maestro, es un guía, es una persona que está implantando en otro un modelo. Por eso es que los discípulos los reconocían. De quiénes son ellos discípulos, quién es su maestro. Fácilmente los reconocían, porque ¿qué decía la gente? La gente decía, ellos hablan como él, comen como él, caminan como él, se comportan como él. ¿Qué fue lo que hizo? Moldearlos. Exacto. Yo digo que añadiéndole a eso, no sé si estaría lo correcto, volvemos a caer en la palabra del principio, engendrarlo. Engendrarlo, como te acaba de decir, darle forma, corregirlo, exhortarlo, guiarlo por el camino que se entiende que está bien y correcto. Entonces, son muchas cosas que en un diseño de padre se dan. O sea, yo puedo tener mi maestro, que es mi guía espiritual y eso, pero a medida que nos vamos relacionando, porque el Eterno puso eso y uno se va relacionando, se da la paternidad, ¿entiendes? Y cuando uno, Claro. uno viene a darse cuenta
Ya no, esto es el diseño, ya no me corrige como maestro, ya me corrige como maestro por una clase, pero también me corrige como hija para que yo dé el mejor Es fruto, correcto. porque un Claro. Lo que hijo, pasa, perdón, un hijo representa a un padre en un sentido. lo que pasa es que, lo que pasa es que hay hijos que deben entender lo que es la posición, en el sentido de que un padre, un guía, está en una posición más elevada y él está abajo. Lo que ve un padre no lo ve el hijo. Estamos en un edificio y yo subo al quinto piso y me asomo y veo la ciudad, va a ser diferente la visión a la persona que está en planta baja. La que está en planta baja solamente ve lo que tiene de frente, el que está en el quinto piso ve toda la panorámica. Sí, Entonces, si yo desde arriba le estoy diciendo al de abajo, no vayas a salir porque yo estoy viendo que una calle está sucediendo algo, él no lo ve, porque él está limitado, pero yo sí lo estoy viendo. Entonces él va a querer tomar una decisión basado a la visión que él tiene, pero la visión de él es totalmente limitada, en cambio la mía es mucho más amplia. Así pasa en el ámbito espiritual. Cuando la persona entiende que es barro, se va a dejar moldear. El problema es que hay gente que quiere que los moldeen a su forma. O sea, yo quiero ir para allá y darle forma por aquí. Yo quiero hacer esto y moldéame así. Y no necesariamente es la manera. O sea, el barro no le puede decir al alfarero cómo lo va a moldear. perfecto. Nuestra segunda pregunta es, cuando se habla de paternidad, se menciona la relación de Elías y Eliseo, especialmente cuando clamó, Padre mío. ¿Quién es cierto que el hijo hereda lo del padre? Siempre. Porque la herencia viene a ser una consecuencia de la honra. Cuando un hijo honra a su padre, activa un principio de transferencia. Entonces, lo que el padre tiene se transmite automáticamente hacia el hijo, porque eso es una llave que abre una puerta espiritual. Entonces, cuando una persona honra a su padre, inmediatamente lo que el padre tiene se transfiere hacia él. Pero para poder mantener lo que él tiene, siempre tiene que caminar conforme a como si su padre estuviera con él. Aunque no lo vea Si no, lo pierde. físicamente. Expliquemos un poquitico esto. Dentro de la Torá hay un principio que se llama Legaví Moshe. Ese principio es el que se establece cuando Eliseo le dice a Elías, dame una doble porción de tu espíritu. Elías le dice, cosa difícil has pedido, cosa difícil. ¿Por qué era una cosa difícil? Porque Elías le dice a Eliseo, si tú me ves cuando yo me vaya, la doble porción estará sobre ti. ¿Qué sucede? ¿O qué significa esto? El comportamiento de un hijo frente a su padre siempre de respeto, siempre se mantiene sobrio, se controla en su conducta, trata de tener una actitud correcta, apropiada porque está su padre, porque está alguien que representa algo importante por el respeto, por muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Elías? Cuando yo me vaya, si tú me ves cuando yo me vaya, la doble porción estará en ti. Quiere decir que en el momento en que Elías se va, para que la doble porción reposara sobre Eliseo, debía tener un comportamiento como si Elías estuviera con él. Elías no está, pero si yo me comporto y lo veo aquí conmigo a pesar de que no está, esa doble porción será sobre mí. Esto indica que en el momento en que Eliseo se comportara ignorando quién era esa autoridad y ese padre, esa unción la podía perder, porque la unción estaba condicionada a que si su comportamiento era igual a como era con Elías, eso reposaba sobre su vida. Pero en el momento en que Eliseo se comportara de una forma diferente a como se mantuvo en integridad cuando estaba Elías, esa unción la pierde, porque es algo condicionado, no fue entregada de manera incondicional. Hablan aquí, ser leal siempre al padre.
aunque no lo estemos viendo, la lealtad. De hecho, David le dice a Salomón, cuando ya va a morir, le dice, yo voy a seguir el camino de todos. Tú tienes que ser íntegro. Dice, tú tienes que ser hombre e íntegro. Ishtamim. Íntegro es tú tienes que comportarte como si yo estuviera al lado tuyo. Tenemos Eso otra es lo que pregunta. tiene que hacer. ¿Qué pasa cuando un hijo deshonra a su padre, pero quiere reclamar su herencia? No puede. No puede porque perdió legitimidad. Por lo siguiente, cuando un hijo deshonra a su padre, lo desconoce como autoridad, lo desconoce como padre. Entonces, ¿cómo tú vas a reclamar algo a alguien que tú no reconoces como padre? Para ti esa persona no es nadie. Por eso es que tú no puedes reclamar nada. De igual forma, cuando vemos el caso del hijo pródigo, como aparece en los subtítulos, que él le pide la herencia a su padre y se va, dentro de la Torá, eso es lo peor. Porque pedir la herencia estando vivo es desearle la muerte. Entonces, dame lo que me corresponde a mí, pero si es que todavía yo no me he muerto. O sea, deseas mi muerte para disfrutar lo tuyo. Pero miren lo importante de un padre, ¿no? Porque a pesar de que el hijo actúa de forma indigna, un padre siempre tiene que actuar dignamente, indistintamente como el hijo actúe. Porque a pesar de que el hijo no entienda lo que es el comportamiento apropiado de un hijo, el padre va a seguir comportándose de manera apropiada como padre. O sea, si mi hijo o mi hija no se comportan de forma correcta, yo no voy a actuar igual que ellos, porque el problema lo tienen ellos, no yo. Si yo entiendo quién soy y tengo una identidad bien definida de lo que es mi rol, indistintamente cómo se comporten mis hijos, yo voy a seguir actuando como padre. Porque mi actitud de padre, o lo que es la paternidad, no está condicionada al comportamiento y a la conducta de mi hijo. Como de igual forma, la honra a los padres no está condicionado a que el padre sea bueno. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, pero no dice en ninguna parte, honra a tu padre y a tu madre si son buenos, si son serviciales, si son cariñosos, si son pacientes. No dice nada de eso. Porque es que la honra no está basado en lo que la persona hace. La honra está basado en lo que la persona es. Yo lo voy a honrar por lo que es, porque es un asunto de posición. Y para que exista esa honra, yo tengo que reconocer la posición. Entonces, si yo no lo estoy honrando, es porque yo no estoy reconociendo la posición que tiene. Y eso no solamente se ve en relación a hijos hacia padres, también se ve de esposas hacia esposos. Este tema ha sido largo, el de la honra. ¿Sí? Porque es básico, porque la honra y el respeto son dos elementos importantes, porque la honra tiene que ver con lo que hacemos, mientras que el respeto tiene que ver cómo nos relacionamos. Y todo está sujeto a la valoración que exista. Entonces, si no hay una valoración, no hay un reconocimiento, y por lo tanto, respetarte, honrarte va a ser difícil. Y ya eso estropea cualquier relación. Por ejemplo, nosotros vemos el caso del rey David con Mical, cuando él estaba danzando. Y ella le dijo, ¿cómo es posible que tú hagas esto, que no sé qué? Eso fue un acto de deshonra hacia él. Y ese acto que se hace públicamente hacia un hombre que viene a ser doble autoridad sobre la vida de ella, porque no solamente era el rey, sino su esposo, trae juicio. Ahora, dicen aquí, ahora entiendo por qué el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Claro, porque si tú no honras a tu padre y a tu madre, estás violentando un principio que atenta con tu relación con el Eterno. Los 5 primeros mandamientos, si se violentan, son pecados. Es una gran averá, porque estamos
actuando contra el mismo Eterno. Entonces, dentro de esos 5 mandamientos, el de honrar al padre y a la madre están allí. Porque la forma que tú aprendas a honrar al Eterno que no ves es a través de tus padres que sí ves. Entonces, tu relación con tu padre terrenal, de alguna manera, se va a extender también en tu Padre Celestial. Por eso es que decíamos que si este Padre terrenal no cumple su rol, le va a deformar por completo la visión que tenga hacia el celestial y evidentemente hacia el espiritual. Y si el espiritual también viene con sus problemitas de su casa, la cosa se pone más dura. Ahí usted tocó un punto, o sea, cuando me pueden deformar en la visión que se le ha dado a una persona porque el padre no cumple la visión adecuada. Entonces, en ese punto volvemos a caer otra vez en lo que es lo apostólico, como hay muchas iglesias que quizá por tener una cobertura distorsionada, vamos a decirlo así, que no camine con los mismos alineamientos, no puede guiar a ese hijo espiritual o a esa congregación al principio de la visión que le fue entregada para el cumplimiento de ella aquí en la tierra. Lo que pasa es que la parte de cobertura está muy mal deformada, está muy deformada. La cobertura se ha transformado simplemente en un trampolín para el que está abajo poder obtener una posición utilizando el nombre del que está arriba. Y el que está arriba para tener intereses. ¿Por qué? Porque le está vendiendo prácticamente como una franquicia. Tú vas a utilizar mi nombre porque yo soy el reconocido, tú no. Entonces yo, que no soy reconocido, me gusta tu nombre para utilizarlo para mi provecho. Entonces yo voy a decir, bueno, nuestra iglesia está bajo la cobertura de fulano. Todas las personas que se identifiquen con ese fulano, de alguna manera van a querer estar como que en esa iglesia, porque es como que la manera que me conecto con ese hombre, aunque ese hombre a lo mejor nunca va para allá. Pero la gente se lo cree. Entonces existe ese tipo de situaciones. Y es lo lamentable, porque a la final la gente termina siendo como que la escalera para otro, para que cada quien vaya alcanzando sus objetivos. A mí me gusta Por eso mucho. es que no hay una verdadera cobertura, lo que hay es una venta de franquicia. Una cobertura es una persona que ni siquiera dentro de la figura cristiana se entiende, porque la gente dentro del cristianismo dice cobertura, el que está sobre ti, el que te cubre, porque es una cobertura. En el contexto hebreo eso no es cobertura. En el contexto hebreo cobertura es el que pone el hombro para que tú pises y subas, no el que está arriba, el que está abajo como base para que tú vayas para arriba. O sea, yo te voy a impulsar a ti para que tú llegues más allá de lo que yo he llegado. Eso es una verdadera cobertura. Pero eso también tiene que ver con la acción de un padre. En una de las transmisiones que usted tenía los otros días, usted habló mucho o se tocó el tema que lo que uno no proclama mucho en las redes sociales, por algo decir, es lo que bendice. Lo que uno alardea mucho en las redes no bendice. Y esa parte a mí me gusta mucho porque no tiene ningún sentido estar diciendo esta es mi cobertura, estoy aquel, o querer tener una cobertura famosa cuando no tiene tiempo ni siquiera de saber qué está haciendo el hijo, qué come, qué viste, pero el hijo tampoco sabe si el papá se enfermó, si le duele una uña, si le duele un dedo, si ni siquiera ahora para que Dios le revele si papá está bien, para ver por qué no te ha llamado, pero tampoco el padre ora para saber por qué el hijo no se ha acercado. O sea, yo entiendo que hay muchos valores que hay que tomar en cuenta ahí. Sí, es El que, more es que hay se muchos ríe. elementos de tomar, hay muchas cosas que tomar en consideración, porque en el plano terrenal es mucho más fácil porque la persona está allí contigo, convive todo el día y tú debes estar entendido de quiénes son tus hijos, ¿no? Porque ellos te están confiando sin darte cuenta. Entonces, ellos van a aprender no por lo que tú dices, sino por lo que tú haces. Entonces, lo que tú estás haciendo es el modelo de ellos a seguir. Por eso es que hay una frase que yo veía que va como el padre y el hijo, y el padre le dijo al hijo, hijo, ten cuidado por donde caminas porque te puedes caer. Y el hijo le dice, no, ve pendiente tú porque yo voy siguiendo Tu tus paso. pasos.
Entonces, eso es así. Cuando uno entra en conciencia, cuando uno concientiza que uno es padre y que la gente se está moldeando en función de lo que tú impartes, en función de lo que tú implantas en ellos, entonces tú vas a tener mayor compromiso y lo vas a asumir con más responsabilidad, porque sabes el peso que hay sobre eso. Por eso es que cuando hablamos de esa paternidad, estamos hablando de una relación que es progresiva. Nunca se deja de impartir esa paternidad. Y eso es algo que vemos dentro de la misma escritura. En Gálatas, Gálatas capítulo 4, verso 19, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo, o sea que había pasado por varias oportunidades, a sufrir dolores de parto. Y dice, coloca un punto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Él está sufriendo dolores de parto otra vez hasta que el Mesías sea formado en ellos. Quiere decir que la labor de él como padre era formar el carácter del Mesías en ellos. Y eso no se hace de la noche a la mañana, ni es algo instantáneo. Eso es un asunto de vida. Bueno, Por eso es que eso hay nunca un termina. problema, More, entonces, para pasar a la próxima pregunta. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos ministros que cambian tanto de padre? Porque si es algo progresivo, que es de vida, y a cada rato estamos cambiando de padre, nunca vamos a ser formados. Porque lamentablemente no tienen un concepto definido de qué hijo. Hasta que ellos no entiendan primero su identidad, no van a entender la identidad de un padre en ellos. Cuando yo entienda lo que representa ser hijo, yo voy a entender la función y el rol de mi padre en mi vida. Por eso es que se cambian de padre, porque es que ni siquiera son hijos, no se ven como hijos. ¿Puede una persona ser hijo y no es, si no está visualizando la misma visión del padre? No, imposible. Si Así. tiene una visión diferente a la de su padre, es un extraño. Y entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si lo llevamos a lo... En el caso mío, mi mamá es peluquera, yo estudié peluquería, ¿entiendes? Pero en el caso de mi hermana, ella no estudió peluquería. Tienen, ahí diríamos, Pero es que eso, no, pero es que no estamos hablando de la labor. ok, estamos hablando Yo de la puedo tener visión. la misma visión, el mismo criterio, la misma percepción de la vida, de mí, del entorno, como mi madre nos lo quiso ver. Ahora, que yo sea médico, que yo sea abogado, que yo sea licenciado, eso no significa, eso simplemente es una labor, eso es un oficio que yo ejerzo a través de una profesión. Pero la manera como vemos el mundo, la forma como nos vemos a nosotros mismos, muchas cosas son las que seguimos de acuerdo a esos principios que nuestros padres nos dieron. Hay personas dentro de una iglesia y no están bajo la visión de esa casa. ¿Pueden ser hijos de esa persona? No, siempre se van a sentir como visitantes y nunca van a sentir ese sentido de pertenencia, nunca lo van a experimentar. Y eso es muy difícil. Cuando una persona tiene sentido de pertenencia es porque se siente parte de ello. Y entonces va a sentirse comprometido y responsable también con esto. Y ese es el problema de mucha gente con una mentalidad de orfandad, que lamentablemente siempre se ve como una visita, como un extraño en todas partes. Y por eso es que le sucede eso, siempre está buscando un guía, un padre. Entonces el padre, me gusta ahora, pero dice algo que no me parece, dice algo que es diferente a lo que yo creo, ya no me gusta, te desecho y voy para otro y voy para otro. Eso es lo que en hebreo se llama una mentalidad de exilio. La mentalidad de exilio es una persona que está vagando y nunca encuentra su propósito. O sea que lo que es identidad y propósito en esto es muy importante también. En todo es importante, pero aquí es mucho más importante. Porque cuando tenemos Claro, identidad, tenemos propósito, podemos saber en qué posición estamos dentro de los roles que nos toque cumplir. evidentemente. Cuando uno empieza a ir a una iglesia, ¿el pastor de esa iglesia es tu padre o es solamente un guía por un tiempo para llegar un día a conocer tu verdadero padre? Es correcto.
Al principio tú no lo ves como padre, porque es que eso está basado en una relación. ¿Y qué relación tú tienes con una persona que apenas acabas de conocer? En ese momento va a ser tu guía, va a ser un consejero hasta donde tú le permitas, porque en eso también existen dos puntos importantes, la comunicación y la confianza, para poder hablar con este guía todo esto. Entonces, a la medida que tú vas hablando y se van relacionando, pueden darse cuenta que existe una conexión y de esa conexión se transforma en un vínculo y ahí la persona percibe, ¿sabes qué? No, ese es mi padre. No sé, yo lo percibo, hay algo que me dice que ese es mi padre y ese es mi padre. Hay como una semejanza, por así decirlo. Sí, a pesar de que en el momento no lo vean por completo, porque apenas tienen como que piezas del rompecabezas, pero de alguna manera hay algo en el plano espiritual que los conecta. Fue padre aquel que soltó a un hijo sin darle ninguna explicación. No, un padre nunca va a soltar a un hijo sin explicación, porque de hecho nunca lo suelta. Un padre siempre va a estar allí. La escritura dice que los hijos se tienen que ir. Dice, el hijo dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer. Es un principio. Pero el hijo siempre va a necesitar un padre. Por lo siguiente, los hijos pasan por etapas. La primera etapa del hijo es que el padre es el superhéroe. El padre es el que sabe todo, el padre es el que lo puede todo, para él lo máximo. Cuando ya entra la adolescencia, entonces mi padre no sabe nada. Tú no sabes, no, eso no es así, tú estás equivocado, mira tal cosa. Esto está muy Después viejo. pasa a una tercera etapa. Sí, después pasa una tercera etapa donde ya se empieza como que a ignorar porque estamos muy involucrados en lo nuestro y no se toma mucho en consideración a ello. Pero ya cuando se llega a una cierta edad con madurez, entonces empezamos a buscar consejos de nuestros padres. Oye, voy a hacer esto, ¿qué piensas de esto? Oye, ¿qué me dices de esto? ¿Qué me aconsejas de esto? Y cuando ya pasamos una edad mayor, que ya ellos no están, entonces es, oye, si estuviera mi papá, oye, si él estuviera aquí para que me dijera esto, ¿qué haría él? ¿Qué pensaría de esto? ¿Qué consejo me daría? Entonces los hijos viven etapas y en función de esa etapa, la visión que tienen de su padre en cada etapa. Pero el padre sigue siendo el mismo en cada etapa de su hijo. More, entonces, El hijo es el que tiene las etapas. ¿qué pasaría en función a esa pregunta cuando el hijo comete un error y el padre se siente que el hijo lo hizo mal y le da la espalda? ¿Fue padre? No debería, no debería. Los padres tienen que darse cuenta que sus hijos van a cometer errores y que eso es parte de la vida. Y a veces, queriendo más bien evitarle los errores, le están haciendo un daño, porque hay errores que son necesarios para su crecimiento, para su madurez. Yo recuerdo que mis padres siempre fueron personas, y son personas, en el caso de mi mamá que todavía está viva, son personas que siempre respetaron mis puntos de vista si yo estuviera equivocado. Ellos me decían a mí, tú tienes derecho a equivocarte porque esa es tu vida, pero tú tienes que aprender de cada equivocación, que cada error se transforme en una lección de vida. Y en el momento en que tú caigas, levántate y si tú no puedes, nosotros te ayudamos a levantar. Pero nunca vamos a dejar de ser tus padres. Entonces, cuando se ha tenido un lazo estrecho de una relación de padre e hijo y ocurren esta cosa, el hijo que queda, vamos a decirlo, huérfano porque el padre lo desechó, por decir una palabra, el hijo tiene todo el derecho a decir que esa persona nunca fue su madre o su padre. Sí, pudiera decirlo. Porque en verdad él nunca lo vio como un hijo. O sea, Un padre, yo se lo voy a poner de esta forma, ¿no? En un tiempo, recuerdo yo que cuando estaba en Venezuela, yo estaba en un ministerio y en ese ministerio donde yo estaba, yo cumplía unas responsabilidades. Y una de las responsabilidades es que nosotros íbamos a la cárcel a evangelizar, a llevar la palabra, una serie de cosas. Y eso lo estuve haciendo yo por 6 meses. Y fue bastante fuerte lo que yo vi dentro de las cárceles.
en este caso de Venezuela y específicamente en esa ciudad, donde íbamos cada 15 días. Y a mí me llamaba mucho la atención ver mujeres afuera con ropa, con comida y queriendo entrar, que mi hijo, que no sé qué, y lloraban. Y me daba tanto dolor y cuando yo me acercaba y le preguntaba, señora, pero ¿qué pasa? Es que quiero ver a mi hijito. Y dicen así, mi hijito. Yo quiero verlo a mi niñito, que no sé qué. Y el hombre está dentro por haber matado a 10 personas. Sí. Pero para ella es su hijito, para el mundo es un asesino, pero para ella no es un delincuente, para ella es su hijito, porque para los padres los hijos nunca crecen, nunca crecen. Los padres ven a uno de 20, 30, 40 años y para ellos es como si estuvieran en la casa todavía corriendo. Para ellos como si el tiempo no hubiera pasado, siempre lo siguen viendo de la misma forma. Entonces que un padre suelte hacia un hijo es porque nunca fue su hijo. De pronto se disfrazó de padre, pero el asunto es que si se disfraza de padre, el disfraz se cae, porque el disfraz no va a durar toda la vida. Va a llegar un momento en que el disfraz te va a fastidiar y vas a mostrar tu verdad. Sea, que se da mucho, diríamos, en el ámbito hoy en el mundo cristiano, con las iglesias. Yo veo un potencial en una persona, sé que tiene el potencial, sé que reúne las condiciones, tiene un llamado pastoral, lo voy a ayudar, lo voy a empujar, pero es en función de los beneficios que al final esa persona me pueda dar, que como acaban de mencionar aquí, una pirámide. Sí, eso es lo lamentable. Sí, se hace como una especie de pirámide donde yo puedo utilizar a todas estas personas que tienen un gran potencial como una escalera que me permita llegar más arriba. Entonces yo te utilizo a ti para mis objetivos. Yo no estoy implantando en ti lo que tú necesitas y buscando lo que hay como potencial dentro de tu vida. El rol de un padre siempre es impartir una formación donde la persona pueda descubrir lo que tiene internamente. Por eso es que dice la palabra, instruye al niño en su camino, en su camino. Entonces tú tienes que descubrir cuál es el camino que el Eterno ha establecido para él, para que tú lo instruyas en función de ese camino. Pero ¿cuántos padres se dan a la tarea de preguntarle a su hijo, oye, quiero saber qué es lo que hay en él, cuál es su potencial, evaluarlo, analizarlo? No, a veces yo estoy frustrado porque yo quise ser abogado y como yo no lo fui, yo quiero que mi hijo lo sea. Entonces yo me veo en él. Entonces él simplemente va a ser un abogado frustrado porque no tiene vocación. Pero yo me siento bien como padre porque estoy viendo en mi hijo Lo que lo yo que no yo no puedo. pude lograr. Entonces, yo a la final no soy abogado porque el título lo tiene mi hijo. Y el título que tiene mi hijo no lo disfruto porque no tiene vocación. Yo recuerdo un amigo mío, yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad y nos graduamos, él le fue para cuando estaba su papá y me llamó la atención porque el papá estaba súper orgulloso, fotos, grabaciones, de todo. Y él agarró el título y le dijo, bueno, aquí está lo que tú querías, aquí está lo que tú querías. Ahora yo voy a estudiar lo que yo quiero. Ya yo cumplí contigo. Adiós. Y yo quedé, pero frío en el sitio, viendo eso. Fuerte. Y eso le frustra. Eso frustra a una persona. Porque a la final no termina entendiendo cuál es su propósito y eso no le da sentido de vida. Hay gente que tiene objetivos en la vida y otra cosa es tener el sentido de la vida. Cuando tus objetivos tienen sentido en la vida, entonces tú te sientes satisfecho. Pero cuando tú logras objetivos y eso no son parte del sentido de tu vida, tú puedes sentirte muy frustrado. Porque después que tú lo logras, tú dices, ay, ¿y ahora qué? Esto era todo. Otra pregunta. More, ¿de qué forma podría reparar o bendecir los hijos, además de la oración, cuando se está divorciado y está en la potestad de su madre y un nuevo hogar? Repite, repite. ¿De qué forma se podría reparar o bendecir a los hijos, además de orar por ellos, cuando se está divorciado y está en la potestad de su madre y un nuevo hogar? No siempre.
no hay ninguna limitante en ese sentido, porque la distancia o el hecho de con quién esté no limita a la persona de impartir sobre esa persona en oración y todo esto sobre ese niño o sobre esa niña. Eso no se ve afectado por completo. Okay. Existen padres que malcrían hijos y cosechan de sus hijos mala conducta y rebeldía. Sí, pero sobre todo son los abuelos. Los abuelos son los que tienen esa particularidad. El abuelo regularmente no cría, no educa, el abuelo malcría. Y en el caso de los hijos, donde hay más disciplina, donde hay más formación, es en el mayor. Viene el segundo y baja la dosis, viene el tercero, baja la dosis, y cuando llega el cuarto hijo hace lo que quiere, porque ya los padres están desgastados con los primeros. Entonces van bajando. Entonces los que están arriba dicen, oye, si tú hubieras estado cuando yo tenía tu edad haciendo esto, ¿qué no te hubieran hecho? Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué a mí sí me hicieron esto y él hace esto? ¿Por qué a mí sí me lo permitieron y él sí lo hizo? ¿Por qué a mí lo permitieron y él? Porque era así. Y lo otro es que ya los padres van madurando. En la medida que vamos pasando el tiempo, se va madurando y se tiene una visión diferente. Aquí tenemos varias preguntas, las voy a hacer por parte. A nosotros como hijos, ¿cómo se relaciona la honra a los padres cuando él o ella toman decisiones erróneas? ¿Cómo sería? ¿Cómo se relaciona la honra a los padres cuando él o ella toman decisiones erróneas? Yo diría cuando los hijos toman Es que decisiones erróneas. cómo se relaciona la honra a los padres cuando se toman decisiones erróneas, pero No, decisiones erróneas por parte del hijo o por parte del padre. cuando él o ella toman decisiones erróneas, entiendo que es del hijo. Ah, lo que pasa es que una persona puede tomar decisiones erradas en la vida y puede ser un hijo que honra a sus padres. Porque lo que yo cometo como error no necesariamente condiciona mi relación como padre. Yo puedo ser una persona que reconozco en mi padre grandes cosas y los honro y todo, pero yo como hijo tengo un desastre de vida. Entonces tengo un buen concepto de lo que son ellos y los reconozco y lo valoro, pero en relación a mi identidad, no la tengo clara, no la tengo bien definida, a lo mejor porque ellos no lo hicieron lo mejor, a lo mejor porque yo no me dejé. Okay. Eh, no entiendo la otra parte de la pregunta, la voy a leer completa. A nosotros, como hijos, ¿cómo se relaciona la honra a los padres cuando él o ella toman decisiones erróneas? Okay. Lo estaríamos deshonrando si en el momento no podemos ayudarlo cuando ya se lo habíamos No, porque, advertido. pero es que eso de que como que ya se lo he advertido suena como amenaza. Sí, cuando ya se lo habíamos advertido que no teníamos cómo ayudarlo si tomaban esa decisión. Ok, es como si mis padres dijeran, vamos a hacer esto, y yo les digo a ellos, ¿saben qué? Lo que ustedes van a hacer yo no los puedo apoyar, porque de pronto yo no tengo esos recursos. Entonces, ¿cómo yo los honro a ellos? Ayudándolos en la decisión que están tomando de comprar una casa y yo no tengo dinero para ayudarlo a comprar la casa. Más o menos creo que sería así. Bueno, yo particularmente pienso que toda persona que va a tomar la decisión de hacer algo no puede estar pensando en que cuenta exclusivamente de ello, porque entonces el padre no estaría tomando la mejor decisión. Si yo voy a hacer algo, mi confianza está puesta en el eterno, no es que los hijos me van a dar. No es que basado en lo que ellos hagan es que yo voy a llegar, porque entonces voy a colocar mi confianza en ellos. Y eso haría que los coloque yo en una posición a mis hijos donde debería estar el eterno. Y eso sería idolatría. Y muchas veces
cuando una persona ocupa el lugar del Eterno y tú no lo quitas, dependiendo del propósito, el Eterno te lo puede quitar. Si el Eterno tiene un propósito conmigo, el Eterno tiene un propósito conmigo, y yo tengo algo en mi vida que ocupo el lugar del Eterno y que yo todo lo que hago lo hago en función de eso y que todo gira alrededor de eso, como eso es un obstáculo, el Eterno simplemente lo quita. Perfecto. Y estamos hablando de cualquier cosa, inclusive personas. Sí. Entonces, More, un buen padre es aquel que conoce bien a él padre, de acuerdo a lo que dice Juan, primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padre, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Es que si nosotros queremos saber el modelo de padre, tenemos que verlo es en el Eterno. El problema es que la relación con el Eterno como padre se deformó por completo porque siempre se vio como una autoridad, como un Dios. Y eso hizo que la relación entre padre e hijo se viera afectado. Y lo que vemos nosotros en la escritura, basado en Romanos 3:23, es que producto del pecado todos quedamos destituidos de la presencia de nuestro Padre, lo que nos daba acceso a nuestro Padre. Entonces, cuando la palabra dice en Juan, capítulo 1, verso 12, que todos aquellos que lo han aceptado, que lo han reconocido, aquellos que creen en el Mesías como ese instrumento de justificación, les ha dado la autoridad de ser llamados hijos del Eterno. Entonces, esa es una posición que nos confiere y que nos da identidad. Y esa es la más importante, pero no es la que se enseña, no es la que se fomenta, no es la que se desarrolla dentro de la iglesia. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que dicen tener un padre o una paternidad a la distancia y donde quiera que van, hablan de ese padre espiritual aunque no lo conocen? Es que es difícil que no conozcan a su padre espiritual. Tiene que haber un trato, tiene que haber una relación. Pablo, muchas de las personas que compartía y eso, él mismo dice que hay personas que él parió en la cárcel. Vemos el caso de Filemón y Onésimo y la carta que les escribe. Y él habla claramente de ese tipo de relación que tuvo. Y él dice, bueno, como yo lo tuve en la cárcel, pero tuvo que haber un momento en el cual tienen que estar juntos, que se vieron, que hablaron, que compartieron. Ahora hay una ventaja, en aquel entonces no existía nada de los medios que existen actualmente, pero en este momento hay muchas personas que pueden estar en contacto con mucha gente a través de un medio. Y muchas personas que se ven la cara no necesariamente tienen una relación. Yo digo que cuando el Eterno elige a alguien para ser tu padre, y aunque esté a distancia, Él va a poner el día en que se van a encontrar y van a poder compartir como padre e hijo. Mientras tanto se están Sí, engendrando. Él abre así las es. puertas de una manera u Y, y otra. eso, y eso nosotros lo vemos dentro de la misma escritura. Personas que en su momento tuvieron su hijo, como el caso de Jacob con José, y él lo tuvo y lo perdió teniendo apenas 13, 14 años, y lo viene a ver ya de más de 30. O sea, él no pudo verlo desarrollar, crecer y madurar. Y sin embargo, él siempre estuvo recordando a su padre y su padre siempre estuvo recordando a su hijo. ¿Por qué? Porque para Jacob, él no había muerto. Porque cuando él cuenta la revelación que tiene a través de un sueño, dice la escritura que Jacob meditaba en ello, dice que meditaba en ello. Entonces, si esa palabra se la dio el Eterno, se tiene que cumplir. Y por lo tanto, yo tengo que verlo a él. No todos los padres activan tu llamado. No, porque no son padres. Bueno, More, llegó Mareni. Ella dice que si no pregunta no sería ella. Así que yo no quiero preguntarlo hoy, pero no sería yo. Se han conocido casos donde los padres venden a sus hijos, llevándolo al plano espiritual y viendo el mercado de beneficio que es la paternidad.
¿Hay consecuencias por el mercadeo de la paternidad o por Claro, mercadear la paternidad? sí, porque tú estás negociando con una posición que el Eterno te ha conferido y que tú no puedes estar negociando con ella. O sea, dentro del plano espiritual nada es negociable. Así como Simón el Mago y una gente que querían comprar la unción que tenían otros. Y le decían, ¿cuánto vale eso también para yo pagar y también yo hacer lo que ustedes hacen? Entonces, dentro de esto nunca ha sido un negocio. Balán también lo hizo. Al principio no quiso ir, le ofrecieron más, no quiso ir, le ofrecieron mucho más hasta que llegó un momento en que llegaron al precio justo. Y simplemente fue. Entonces hay gente que vende o negocia el don que posee. Y cuando tú haces de tu don o cuando tú haces de esto ya un negocio que tú lo estás ofertando al mejor postor, lamentablemente pierdes legitimidad porque tú estás negociando con algo que no es tuyo. Eso es algo que te dio el Eterno para que tú le cumplas al Eterno. Tu responsabilidad es con el Eterno. Amén. Primera de Corintios 8:6, que si le podrían explicar ese versículo. Ese versículo dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos de ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esta es la versión que yo encontré aquí en la computadora. Eso lo podemos responder en un tema que trate sobre eso, pero como en este momento estamos de paternidad, no quisiera desviarme El tema. de esto que estamos enfocados. Que me disculpe la persona que está preguntando. Sí. Si no, le invito a que hable con el More aparte, le escriba y ahí también entra a la clase y le vamos a hacer muchas preguntas. Está bien. Es que ves que vemos dentro de la misma escritura en Juan 17:25, el Mesías dice en Juan 17:25, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Entonces, ¿por qué el mundo no ha conocido al Padre? Porque lamentablemente lo ha sustituido por figuras que no son y le han dado una definición que es totalmente extraña a lo que está dentro de la palabra. Y eso es lo que ha hecho crear una separación, un abismo entre lo que somos nosotros como hijos del Eterno y lo que Él debe ser como Padre. Entonces, al malograr esa relación, evidentemente existe una división porque no tenemos realmente un conocimiento de lo que el Padre es en nuestra vida. Entonces vamos a andar huérfanos todo el tiempo. ¿Cuál fue la intención de Yeshua al querer enseñar a los discípulos a oréis, Padre nuestro? Lo que es el Adino, que es conocido como el Padre Nuestro, simplemente dentro del entorno hebreo, cada comunidad tiene una forma de orar. Y ahora, en este tiempo, existe lo que se llama un Sidur, que es un libro de oración. Y dependiendo de la línea o la corriente en el judaísmo, cada quien tiene su Sidur y hace las oraciones como están en ese libro. En aquel entonces, cada persona tenía su rabino o tenía su escuela donde ellos tenían tipos de oraciones o una forma de orar. Todos ellos venían de una escuela. Ellos querían saber era cómo lo enseñaba el Mesías. O sea, esta escuela lo enseña así, esta escuela lo enseña así, esta escuela, pero tú, ¿cómo crees que debería ser la oración? ¿Cómo deberíamos orar? Y lo primero que el Mesías destaca es el Padre Nuestro, la figura de un Padre. Y de allí empieza a establecer cómo tiene que ser conformado todo esto. Si la persona, pastor, no tiene cobertura y el someterse al pueblo al estar en su iglesia, ¿cómo me sujeto si él no tiene cobertura? O sea, si el pastor no tiene cobertura, ¿cómo un miembro de la iglesia se puede someter a él? Es que yo no me someto a un hombre porque el hombre tenga una cobertura. Yo me someto al hombre porque es una autoridad. Porque, ajá, yo no me someto a mi pastor porque no tiene cobertura. Ok. Pero ¿qué sucede cuando yo me someto al pastor que tiene una cobertura? Pero esta cobertura no tiene una cobertura.
porque siempre vamos a tener que buscar más arriba. Ah, yo me someto a usted. ¿Y quién es la cobertura de usted? Porque la cobertura de él es Pedro. Ah, ¿y quién es la cobertura de Pedro? Luis. Y la cobertura de Luis no tiene. Ah, entonces yo no me someto. O sea, siempre vamos a llegar a un punto en que la máxima autoridad va a ser el Eterno. O sea, una persona que diga, yo no me someto al pastor porque no tiene cobertura, es que esa persona tampoco se va a someter a alguien que tenga cobertura. Porque el problema es que no hay un reconocimiento a lo que es la autoridad. No está respetando lo que es esa posición. Yo, me corrige si estoy mal, entiendo que el tema de cobertura, cuando una persona está o no sin cobertura, es algo ya entre esa persona y el Eterno, para saber los roles, por qué esa persona no tiene cobertura, qué sucedió en su vida, que no vaya a ser que simple y llanamente, oh, no, no quiero. Porque a veces se da el caso que esa persona ha estado por mucho tiempo en una cobertura o sometido a esa cobertura, pero se dan ciertos parámetros, ciertas situaciones, y esta persona decide, perdón, estar sin cobertura, o la cobertura que tenía le dijo no te voy a dar más cobertura, y se toma un tiempo para estar sin cobertura, para no estar caminando de aquí a aquí, de aquí a aquí, pero trata de tener, si el Padre fue que lo eligió el Eterno, va a tener ese respaldo, porque hoy en día todo el mundo está muy pendiente de quién es la cobertura, y no estamos pendientes si a ese hombre lo llamó Dios o no lo llamó. A ese final es donde quiero hacer el énfasis. Que la gente dice, yo estoy bajo la cobertura de alguien, pero ¿hasta qué punto esa persona tiene realmente una relación con el Eterno y fue llamado por el Eterno? ¿Hasta qué punto en verdad existe una cobertura? Porque la persona dice, yo estoy bajo una cobertura. Ah, ok, perfecto, ya. O sea, tú no sabes ni siquiera qué es una cobertura, pero como lo dijo, ya tú te sientes bien. Entonces, a veces se utilizan expresiones para dar como que más forma, legalidad a ciertas cosas, a pesar de que no se esté cumpliendo con lo que se dice. Sí. Sí. Eso es lo primero que yo creo que tenemos que tener un trato más pendiente a la hora de nosotros estar en una congregación, que esa persona sea elegida por el Eterno para cumplir esa función, y va a cumplir su función a cabalidad si fue elegido. Otro tema que muchas veces se da, oh, si tú fuiste elegido o elegida por el Eterno, Él te va a llevar las personas, y están esperando un número, cuando quizá el Eterno te eligió para cosas no muy grandes, pero sí con una consistencia más sólida, más fuerte, porque entiendo que la calidad no está en el número ni en la grande masa, sino en que se haga la labor para lo cual usted fue asignado. Que a veces vamos a una Claro. iglesia, oh, voy a una iglesia que tiene 5,000 miembros, estoy en la iglesia X, y ese pastor ni siquiera te ve, pero mientras tanto tú puedes estar en una iglesia pequeña y tener un trato más asequible. No tengo nada en contra ni de uno ni del otro, porque son llamados diferentes, ¿entiendes? Pero sí que tenemos claro en esa persona que es elegida para llevar la función, en vez de estar preocupado por esa otra parte. Vamos a la siguiente pregunta. Los padres espirituales eligen a sus hijos, por ejemplo, ese tiene unción, puede ser mi hijo, aquel va a aquella iglesia, pero tiene dones, me los robo y lo engendro. ¿Encontramos algún caso así en la Biblia? No existe. Porque yo no estoy pensando en lo que puedo utilizar de él para mi beneficio, sino lo que yo puedo aportar para él. La paternidad está basada en lo que yo doy para que él se transforme en alguien. Y la honra es el reconocimiento de la autoridad que me imparte esto. Mi relación hacia esa persona que es mi hijo es en función de cuánto yo puedo aportar en su vida para que logre un desarrollo espiritual. Que de esta manera pueda crecer, que de esta manera pueda conocer el potencial que tiene, que de esta manera pueda accionar en función de lo que es su propósito. Eso es lo que yo voy a implantar en él y a descubrir de lo que hay en él para que él tenga revelación de sí mismo y él se conozca a sí mismo. Y lo que hace el hijo en función a su padre es la honra, que viene a ser el reconocimiento por el valor que tiene este padre
por todo lo que está haciendo en la vida de él. Yo diría que nadie se robó un hijo. Simple y llanamente nunca fue hijo y por eso se fue a otro Sí, lugar. ¿Entiendes? Nunca tuvo es identidad de correcto. hijo y se fue a otro lugar. Porque aunque el padre no tenga la sabiduría de que el hijo necesita en ese momento, él sigue siendo padre. Porque lo vemos Claro. en los tiempos atrás. Quizá el padre no iba a la universidad, pero el hijo fue a la universidad. Pero no dejó de ser padre por no ir a la universidad. ¿Entiendes? Mire, yo aprendí algo, ¿no? En una oportunidad de una persona que aprecié mucho cuando estuvo vivo, un pastor, un líder, y él me decía a mí en una oportunidad en su oficina, y él me decía, Gustavito, ¿no? Entonces me decía, Gustavito, siéntate. Entonces nos poníamos a hablar. Él siempre preguntaba, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Qué piensas lo otro? Y en cada una de esas charlas siempre algo transmitía. Y yo creo que yo valoré más esas reuniones y esas charlas con él que su propio hijo. Y él me decía a mí, y lo recuerdo por este tema, él me decía a mí, mira, un padre tiene un hijo, ¿no? En el plano natural con su esposa, ese vino, y se va a amar porque es su hijo. Pero cuando tú tienes un hijo que no es tuyo, que es de tu esposa, pero no es tuyo, ese hijo se tiene que sentir más honrado y amado porque él tomó la decisión de amarte. Él eligió amarte. Este no. Es como que en este no quedó de otra que amarlo porque es mi hijo. O sea, salió de mí. Pero este, yo lo elegí. A este yo lo escogí. Yo dije, yo voy a ser su padre. Yo lo voy a transformar en un hijo, la voy a transformar en una hija, le voy a dar lo mejor de mí, lo voy a moldear, voy a implantar en ella lo mejor. Entonces ese hijo debería sentirse muy honrado en ver, oye, cómo este hombre me escogió, me eligió. Entonces él decía eso, él me decía, el amor hacia uno y hacia el otro es totalmente diferente. A pesar de que a los dos los amas, en tu vida no representan lo mismo. Y es como los hijos. Los hijos, la gente dice, no es que yo lo amo a todos. Es verdad. Los padres aman a los hijos por igual. Lo diferente es la manera como nos relacionamos, porque nos relacionamos con ellos dependiendo de lo que ellos tienen como temperamento, como carácter. Y en función de eso es cómo nos relacionamos. Entonces, con uno yo me relaciono de esta manera y con este de otra y con el otro de otra. Pero a todos yo los amo dentro de lo que es mi visión como padre. Entonces, lo que cambia en este sentido es la relación, más no el sentimiento, más no lo que es el amor. ¿Hasta qué grado alguien te puede maldecir? O si tiene ese derecho legal de maldecir porque entiende que no quisiste ser su hijo. Es como alguien que va a No una tienen, como alguien que va a una congregación, pero tiene su propia visión, no se quiere quedar ahí y el pastor decide maldecirlo porque tú no te quieres quedar o estar sometido a mi cobertura o caminar en el diseño mío. eso es una forma de ser muy inmaduro, porque si hay una persona que me dice a mí, More, mire, dentro de la congregación, como usted lleva la visión, lo que usted hace, no es conforme a lo que yo creo, y por lo tanto yo me voy. Hermano, busque el lugar, ore al Eterno, pida cuál es el lugar más apropiado y vaya. Porque si el Eterno respeta el libre albedrío, si el Eterno respeta la voluntad de la persona, yo también tengo que respetarla. Yo no puedo manipular ni establecer este mensaje de terror a la persona que no se puede ir porque si se va está bajo maldición y le va a pasar esto y le va a pasar lo otro. Y muchas veces sucede en casos donde hay personas que de pronto están en una congregación y ya no quieren estar porque, bueno, están inconformes por lo que sea. Ese es su criterio y hay que respetarlo. Entonces el pastor empieza, si ustedes se van a querer maldición y sus hijos va a pasar esto y se va a morir y va a pasar lo otro. Y eso no debería ser así.
Si él quiere irse, despídelo tranquilamente y simplemente deséale lo mejor y ya está. Tú no puedes obligar a nadie a nada. Ninguna relación es obligada. Comentan por aquí, sí es correcto, pastor, hay periodos en lo que un ministro puede estar en búsqueda de una relación de cobertura y eso es ser íntegro también. Lo que pasa es que lo que debemos entender primero es que es cobertura, porque de pronto el concepto que se tiene no necesariamente es el más apropiado o el bíblico. Entonces, cuando tenemos de pronto un concepto deformado, evidentemente vamos a recibir una acción totalmente deformada. Pero si tenemos el concepto correcto y en función de eso estamos operando, vamos a recibir lo apropiado de la palabra. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Las doctrinas tradicionales usan este verso para no creer en la paternidad. ¿Qué quiere decir este verso? Mire, eso es algo bastante profundo que establece el Mesías y no es para ir en contra de la paternidad, porque quien más enseñó sobre paternidad fue el Mesías. No va en contra de nada de eso. Eso es un punto que vamos a tratar nosotros en clase cuando veamos esta materia, porque hay que explicar una serie de puntos allí bien importantes. ¿Qué pasa cuando un hijo se va de su casa, vamos a decirlo así, y luego regresa? O sea, tenemos personas que se han ido de la congregación, ha pasado un tiempo y luego decide regresar. ¿Qué ocurre con Bienvenido esa sea. persona? Bueno, El padre lo va primero a que, recibir siempre. claro, el asunto es que un hijo, cuando no está en su casa, extraña la casa. Hay personas que de pronto no están y estarán pensando, oye, ¿qué estarán enseñando allá? ¿Y qué estarán impartiendo? Y me lo estoy perdiendo y me estoy perdiendo esa enseñanza. Oye, yo quisiera estar allá. Todo eso está en el corazón, en la esencia de esta persona. La persona se siente que está perdiendo más por el hecho de no estar en ese lugar. Entonces quiere regresar, será bienvenido. El problema es la forma en la cual la persona se retira. Una persona se puede ir en bendición, se puede ir bien, plantear, mire, es por cosas ajenas a mi voluntad, porque me voy a mudar, por mi labor, por mi trabajo, lo que sea, y se va en shalom y se va en bendición y siempre va a ser bienvenido. Pero cuando tú empiezas a enguerrillarte con el pastor, cuando tú empiezas a entrar en conflicto con él, cuando tú empiezas a desafiarlo, tú empiezas a humillarlo y una serie de cosas y dices lo que sea, entonces ya tu actitud es totalmente diferente. Porque por primera es con el Eterno, porque Él simplemente es un representante. Él está representando el Eterno y está actuando en nombre del Eterno. Entonces, cuando tú vas contra el representante, tú estás descalificando el Eterno que fue el que lo colocó. Y tú le estás diciendo al Eterno, te equivocaste, pusiste a la persona que no era. Entonces, tú estás actuando contra el Eterno. ¿Puede uno tener varios padres en el curso de su vida? Puede tener varios padres, dependiendo de la condición. Porque puede ser que esta persona que era su padre espiritual murió, falleció, y de pronto esta persona está joven y evidentemente va a necesitar seguir teniendo un guía, un consejero, alguien que lo ayude, que le enseñe una serie de cosas, y va a tener evidentemente a otra persona. Y por la misma razón Por que eso digo que veíamos. por eso es que digo que todo depende de la situación. Porque mencionábamos atrás si el padre te desechó, el padre te votó, o ya han pasado ciertos roles, entonces tú tienes que seguir caminando, ser sanado y Dios te va a enviar ese verdadero padre, porque lo vemos, siempre el Eterno busca un padre Lo, sustituto. lo importante es que la persona no guarde raíces de amargura. Si la persona como líder me falló, simplemente yo lo perdono y yo me libero de eso, porque el perdón es la forma como nosotros
destruimos una cárcel que nos construimos a través de las raíces de amargura y nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Si esa persona no supo ser padre, no supo ser guía, bueno, yo lo dejo a él y que el Eterno se encargue y yo sigo. El problema es que mucha gente no lo toma de esa forma. A veces yo no estoy de acuerdo de pronto con la enseñanza y yo lo tomo a título personal. Entonces ya lo descalifico él como persona, ya lo critico, ya lo juzgo. Cuando el problema es que no estoy de acuerdo con lo que él está enseñando, no estoy de acuerdo con la doctrina. Y una cosa es lo que yo enseño y otra cosa es lo que yo soy. Y hay que saberlo diferenciar. De pronto tú puedes ser una persona que como guía puede ser a lo mejor malo, porque en verdad como pastor deja mucho que desear, pero como persona puede ser alguien honesto, puede ser una persona dadivosa, puede ser bondadoso, puede ser tolerante, puede tener muchas virtudes. Lo malo es que de pronto está ejerciendo un don al cual no fue llamado y evidentemente no va a poder cumplir con eso. Entonces uno le puede decir a esa persona, mire, como persona tú eres excelente, seremos amigos, todo, pero yo necesito a alguien que me forme, que me enseñe apropiadamente, que me guíe, que me establezca estos principios. Y tú puedes ser muy honesto y puedes ser muy bueno, pero no estás a la altura de eso. O sea, no quiero que te sientas mal, no te quiero irrespetar, simplemente que quiero algo como que yo me sienta en verdad identificado con lo que me están dando. Pero podemos seguir siendo amigos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia donde yo nací, yo hablé con el pastor, con la persona que estaba al frente, y simplemente le dije eso, o sea, yo no quiero seguir porque hay diferencias entre lo que yo veo en la palabra y lo que son sus puntos doctrinales. Y para estar sentado en esa silla, oyendo cosas que dentro de mí yo rechazo y transformarme en un rebelde pasivo, yo prefiero decirle a usted lo que yo estoy sintiendo, porque en eso se basa la integridad. Hay gente que puede ser honesta, pero no es íntegra, porque la honestidad viene como resultado que yo le pregunto a la persona, ¿te sientes bien o te sientes mal? Y yo le responda con la verdad. En cambio, la integridad es cuando yo me abro con esa persona sin que esa persona me diga cómo yo me siento. Yo simplemente se lo expreso. Eso es integridad. Entonces hay gente honesta, pero no hay gente íntegra. Y yo preferí ser íntegro y que él supiera lo que había en mí, poder hablar y poder aclararlo. Entonces yo se lo comenté, él me dijo, bueno, está bien, te entiendo, sé por lo que tú estás pasando, que el conflicto. Claro, ellos iban a defender su punto doctrinal, al final yo me fui y bueno, la historia no terminó tan bonita porque me dieron hasta carta negra. Pero cuando no le dan esa carta negra, o a muchos no le dan la carta negra, simplemente lo suelta, se le haría difícil porque hay personas que cierran la puerta, entonces ahí no puede haber un perdón. Ya ahí lo que hay es una liberación, pero no hay una cercanía. Es que era complicado porque las autoridades eran mis padres. Ah, Es como, ok, te vas de la iglesia, nos vemos en casa, chao. pero en base a eso, a todo lo que está surgiendo ahora, que hay personas que se van molestos de las iglesias, o el pastor simplemente ya no quiere esa persona ahí, o iglesias hijas que están creciendo o ya han crecido y las sueltan, no, ya yo no te voy a dar más cobertura, o lo que sea. Como si esa otra persona cierra totalmente la puerta, te bloquea de las redes sociales, de esto, no puede haber un perdón ahí. Aunque la otra persona quiera, yo diría, por ejemplo, que yo, que quiero buscar el perdón en usted, pero usted bloqueó todo, yo estoy siendo sana, pero usted sigue enfermo. Lo que pasa es que una cosa es que una persona perdone y otra cosa es que nosotros podamos tener una relación. Sí. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, yo puedo decirle a mi pareja, ¿sabes qué? No funcionamos, no podemos seguir, nos vamos a lastimar, esto no es así, nos vamos. Y la persona puede decir, bueno, está bien, te perdono. No somos enemigos, pero evidentemente no podemos seguir juntos ni tener el mismo tipo de relación que existía por muchas cosas, porque de pronto yo voy a tener otra pareja y tengo que respetar a mi nueva pareja y cosas así. Entonces, una cosa es el hecho de perdonar y otra cosa es que sigamos con el mismo tipo de relación, que evidentemente no es así. Pero si no hay, ¿Cuántas cosas? Porque de hecho nosotros lo vemos con Pablo. Muchas personas con Pablo actuaron de una forma desleal
y él se lo dice, fulano ya no está conmigo, el otro ya se fue, el otro me abandonó, este me traicionó, este dijo esto. Y él hablando de ese tipo de personas lo dijo claramente, o sea, con los tales ni comáis. A las casas de ellos ni siquiera entren a comer. Entonces, una cosa es que para mí no existe el odio, que es lo importante porque yo lo Sí, perdoné, y otra es que vamos a seguir la relación como si no hubiera pasado nada, porque en wow, verdad pasó algo y simplemente por el cuidado a mi vida y para evitar un problema después y una serie de circunstancias, bueno, tú sigues con tu vida y te deseo lo mejor y yo sigo con la mía. Pero eso es exacto. dependiendo también de la situación que se haya vivido. Por eso no me gusta generalizar, porque cada persona que lo está viendo dentro de su óptica lo va a aplicar a su condición y no necesariamente es para ella o es para él. Por eso los casos se tratan particulares y no generalizados. Eso es como una persona dice, More, mire, yo tengo un problema con mi esposo es así, y hay 20 mujeres, y yo le digo a ella, bueno, lo que tienes que hacer es hacer con tu esposo esto. Si hay dentro de ese grupo 8 que están viviendo la misma condición, pueden asumir que eso que le di como respuesta a ella también es viable para las otras, y resulta que no es así. En su caso aplica, pero de pronto en otro caso no aplica, porque las condiciones son diferentes, lo que se está viviendo dentro del matrimonio tiene ciertas particularidades, las personalidades son diferentes, muchas cosas que hay que evaluar. Por eso es que todo consejo, toda orientación tiene que ser personalizada, no se puede generalizar, porque cada persona tiene un mundo interior y eso es algo que es importante tomar en cuenta. El tema del perdón es algo bien amplio, en lo cual nosotros, por lo que usted acaba de decir, tendríamos que ver lo de la parte afectada de cada quien, porque puede ser que para mí no sea una cosa tan grande, pero para usted sí, o puede ser que sí es grande para ambos, pero es bueno hablarlo, decir, ok, me lo hiciste mal, como usted dice, yo te perdono, sigue tu camino y otro, pero cuando no se habla ni nada, yo creo que ahí la cosa es peor. En su momento Pablo lo vivió con Bernabé, no estaban de acuerdo porque yo quiero llevar a fulano, tú quieres llevar al otro, no me parece, a pesar de que habíamos comenzado juntos, bueno, ahora sigue tú por tu camino y yo sigo por el mío. No hay una raíz de amargura, no hay odio, pero simplemente son visiones diferentes y cada quien va a seguir su visión. Sí. No somos enemigos, pero no podemos estar juntos porque vamos a terminar enemistados. Entonces, para evitar ese tipo de conflicto, es mejor que cada uno vaya por su lado. Eso es igual como en la relación de pareja. Cada quien va por su lado. O sea, si esto no funcionó, tú te vas por ello, me voy por aquí. No sé si tiene que ver con la clase, pero tengo la inquietud de saber qué papel desempeña el ayo en la educación de los hijos. Lo que pasa es que el ayo que aparece en la escritura viene a ser una especie de tutor, de guía, que había sido establecido de forma momentánea hasta que la Torah fuera revelada por completo. Entonces, ese ayo era un guía circunstancial para que la persona viviera con ciertos principios y ciertos valores hasta que tuviera la facilidad de manera legal de poder optar a lo que era la Torá. Y eso era más que todo en función de los gentiles. Cuando le dice, bueno, ya ustedes no están bajo ayo, es que ya no están bajo ese tipo de sistema, ahora ustedes tienen acceso a la Torá porque no son extraños. Ahora ustedes son parte del pueblo y por lo tanto todo lo que está en la Torá también le compete a ustedes. Dice, el tema de los ayos es importante hablando de paternidad, ya que he visto que se malentiende el concepto de saber que un ayo o un maestro puede ser tu guía en áreas sin desacreditar a los padres espirituales. Sí, pudiera ser, ¿Cómo saber si mi pudiera ser. cobertura es la adecuada? Lo primero que tienes que ver hasta qué punto tú te ves que estás alcanzando un desarrollo espiritual en tu vida y tu ministerio. Si tú ves que lo que te está aportando es valioso, te está abriendo un panorama, tú ves que estás creciendo, tú ves que estás mejorando en cada área de tu vida,
porque hacia allí se están enfocando las enseñanzas, las directrices, entonces una cobertura apropiada. Pero si la persona en verdad no te está formando, no hay una enseñanza que te nutra, no hay una relación, la pregunta es qué cobertura es eso, si ni siquiera existe una relación. Y si esos miembros van maldiciendo a la autoridad, ¿qué ocurre con esos miembros? Peor, peor para ellos. Porque cuando tú maldices a la autoridad, tú estás maldiciendo al Eterno que colocó a la autoridad. La autoridad no se colocó sola. Por la palabra, a través de principios, lo que legitima la autoridad es el que lo coloca. Y por eso el principio de agencia, que establece cómo una persona es revestida de aquello que el Eterno lo coloca para representar al mismo Eterno. Entonces, cuando tú maldices a la autoridad porque te sientes mal y te fuiste de la congregación, tú estás maldiciendo al Eterno que colocó la autoridad porque él es su representante. Entonces, tu problema no es con él, tu problema es con el Eterno. Arréglatela con el Eterno. Entonces, esa persona va a entrar en un conflicto muy serio. O sea, ¿cómo tú te vas a poner a maldecir al mismo Eterno? Bueno, de cierto así es, los hijos se aman a todos igual, pero es que todos son diferentes. Están moldeando todo tipo, Evidentemente. están moldeados todo tipos, todos diferentes, aunque le dieran la misma crianza. Pasa igual en la iglesia con los hijos espirituales. Claro, porque es que cada uno tiene una personalidad, cada uno de ellos tiene su carácter, cada uno de ellos tiene una forma como relacionarse y en función de eso es como nosotros nos relacionamos con ellos. De hecho, el mismo Eterno también lo hace con nosotros. El Eterno se relaciona con nosotros dependiendo de nuestra posición y nuestra condición. Y de esa forma es como se relaciona con nosotros. No es igual la relación que tiene el Eterno con una persona que va a la iglesia a la relación que tiene el Eterno con una persona que es cabeza de un ministerio al cual le ha dado un don y debajo de él hay un equipo ministerial. Son relaciones totalmente diferentes. ¿Cómo se relacionaba el Eterno con Moisés y cómo se relacionaba con el pueblo? Entonces el Eterno puede amarlos a todos. ¿Por qué? Porque todos son creados a su imagen y semejanza. Ahí hay un reconocimiento. A todos los amo. Pero ¿cómo me relaciono? Evidentemente que es diferente. Producto de lo que cada quien es. Y la posición y la condición determina ese tipo de relación. Yo tengo una hija que viene y se me sube en la cama y me deja los zapatos en el cuarto. Y tengo una que para entrar me toca la puerta. La otra tiene que más y se mete en la cama. De Bueno, pronto porque hay una que siente más confianza, que se siente con más libertad como para hacerlo. Por ejemplo, hay personas, yo digo mi caso, hay personas que yo conozco y tengo poco tiempo conociéndolas y yo me relaciono con esa persona y echo broma y echamos chistes, lo que sea, de todo. Y hay personas que yo tengo 10, 20 años conociéndolo y nunca lo he hecho con esas personas. ¿Por qué? Por su forma de ser. Yo sé que este tipo de persona es más abierta, es más tolerante, es chistoso, es jovial, en cambio este no. Entonces, por lo tanto, con esta persona no lo voy a hacer, porque si lo hago, se va a sentir ofendido, se siente mal. En Venezuela los llaman dulce de piña, porque de nada se echan a perder. yo no sabía Entonces eso. son las personas que no, sí, el dulce de piña es muy delicado, el dulce de piña cualquier cosa lo echa a perder. Entonces cuando hay gente que es así, muy delicada, que cualquier cosita los ofende, uno les dice, ay, pero este es como un dulce piña. Bueno, aquí la hyper soy yo y Fran es el más. Pero ¿qué pasaría de aquellos supuestos hijos que se van de la congregación? Empiezan a hablar mal de sus padres espirituales, diríamos de sus antiguas autoridad, levantan blasfemia y luego quieren volver a la iglesia. ¿Se deben de aceptar? Bueno, uno los perdonaría por lo que hicieron, pero aceptarlos no, porque tiene que haber un proceso de restauración y de evaluar muchas cosas dentro de la vida de estas personas. Como si alguien llegara a la congregación y yo le pregunto que qué hace, que lo trajo a la congregación y la persona se sienta conmigo en la oficina y me dice, no, yo vengo del pastora Marianela.
esa mujer es esto, lo otro, y esta mujer es así, y esta mujer es esto, y esa mujer hizo lo otro, y esta mujer me hizo aquello. Todo lo que me está diciendo de usted, simplemente yo pienso que mañana también lo va a decir de mí. Entonces, si así viene hablando de que en su momento le brindó lo mejor, a pesar de los errores, porque no hay líderes perfectos, no hay líderes que son completamente santos ni nada por el estilo, porque al mismo Mesías le preguntaron, maestro bueno, y él dijo claramente, no hay ninguno bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos un concepto más realista de lo que es el líder, como ser humano, como gente que comete errores, gente que es imperfecta, gente que puede fallar, pero que tiene un compromiso de caminar correctamente, que tiene un compromiso de mejorar cada día, que tiene un compromiso de perfeccionarse. Porque aquí lo perfecto es el mensaje, no el mensajero. El mensaje, porque es la voluntad del Eterno que es agradable y perfecta. El mensajero está en un proceso de perfeccionamiento. Lo único que por nuestra posición y el conocimiento que tenemos se nos va a demandar más. Entonces, cuando esta persona llega a mi oficina y me empieza a hablar mal del que fue su guía o su pastor, simplemente yo le digo, mira, tú tienes un problema, devuélvete para allá, para que tú vayas y te puedas sanear y puedas salir en bendición. Pero así como tú estás saliendo de allá, también vas a envenenar aquí. Y yo no quiero eso, porque es una persona que está llegando con raíz de amargura, con resentimiento, con muchas cosas. Entonces no es sano. Es mejor mejorar la cosa, pero quédese donde usted se fue, porque usted me rechazó. ¿Y qué pasaría si la autoridad es la que habla del hijo? Está hablando de sí mismo, porque el hijo viene a ser el resultado de lo que él es. Entonces, si yo digo que tú no eres bueno, que cómo es posible, que tú eres lo peor, que no sé qué, hasta cierto punto estoy hablando de mí mismo, porque él es una persona a la cual yo tuve que haber moldeado, aunque también hay casos, y lo sé por experiencia, de personas que yo llegué a formar por 10, por 15 años, por 20 años, y pareciera que no aprendieron nada. Entonces las personas dicen, oye, estuvo 20 años estudiando con el More, debe saber bastante. No saben nada, porque no practicaron nada, no vivieron nada, fue todo pura letra muerta. Se sintieron en un lugar apropiado, que había una buena formación, pero ellos pasaron por la congregación, pero nada de la enseñanza pasó por ellos. Como entraron, se fueron, o hasta peor, porque se pueden ir hasta con actitudes arrogantes, con orgullo, con vanagloria, porque saben mucho, pero letra muerta porque no vivieron, no practicaron nada. Eso también sucede. Morey, es excelente esa integridad de hablar con el pastor directamente y expresar los puntos doctrinales, pero es difícil que un líder acepte esas cosas, ya que atentan exacto en contra de sus perspectivas. Se trata de salir bien, pero no sé si existe solo un caso de alguien que no salga con la carta negra. Yo creo que todos salimos con la carta negra. Diga usted. Yo creo que la carta negra todavía yo la tengo en la casa de mis padres, esa carta. Y yo pienso lo siguiente, mi deber es actuar en integridad. Si la otra persona no acepta que yo actúe con integridad, el problema es de la otra persona. Pero yo quise ser íntegro y exponer lo que a mi juicio era lo importante o lo relevante. Y decirle, mira, está pasando esto, y no lo creo. Amén. Tenemos otra pregunta aquí. En una iglesia donde empieza a formarte, pero en realidad quien te forman son los otros hermanos que están encargados de la formación, ¿quién es el padre? ¿El pastor cabeza de esa iglesia o quien te está formando o doctrinando? Bueno, yo considero que lo que se debe tomar en cuenta es el hecho de que la cabeza de la congregación es la persona que tiene la visión y la que establece el propósito y hacia dónde va la congregación. Las personas que te están formando en un área donde hay una enseñanza, pero la cabeza de la congregación es la que guía todo. Y estas personas que están enseñando bajo la dirección de este otro. Eso pasó igual con Moisés, cuando Yitro le dijo a él, tú tienes que colocar autoridades, tú no puedes hacerlo todo. La cabeza, el padre de todos ellos era Moisés, pero la responsabilidad se delegó sobre otros.
Yo pero diría, sigue siendo él, el padre sigue siendo la cabeza. yo diría, More, que una cosa es la formación ministerial y otra cosa es tu relación con tu padre. No sé si se pueden manejar esas cosas, ¿entiendes? Porque en el caso de Sí, los, lo que pasa es que a veces se da que la persona que viene a ser como ese padre espiritual, al mismo tiempo también es la persona que te guía y que te forma. sí, se da. Bueno, ahí está aclarada la pregunta. Hasta para nosotros aquí queda aclarada esa pregunta, diríamos nosotros, porque en el caso aquí, eh, prácticamente hacer poquito y estar empezando un ministerio y esto y aquello, y en la manera que empieza, me ven a mí. Ahora, el rol de cada quien según el don ministerial que tenga o el talento que tenga, tiene que irse desarrollando para que la carga no quede solamente sobre esa persona. Otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Cómo podría un hijo espiritual cambiar o trabajar esas áreas de sentir esa confianza con su padre espiritual? De entrar a su habitación como un hijo salido de su vientre, siendo secular, es de la misma manera, ya que te han enseñado a guardar un respeto hacia esa acción cuando era pequeño, aún sintiendo en ti el acto de no tener esa barrera y no lo hace por no violar la privacidad. Es que son como que muchas cosas a la vez. Se la voy a poner Habría que, en mi término, ¿verdad? Yo tengo un ok, hijo. Como yo fui que dije que tengo una ok. que entra y se sube en la cama, que ahorita le mandé una foto a Fran, y digo yo, mira cómo están tus hijos aquí en la cama mía, ¿verdad? Pero tengo dos que se quedaron en la cocina, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo esa persona que se quedó en la cocina, que quizá quiere venir y también subirse en la cama, puede romper esa barrera si fue formada en el seno materno en su casa por su madre y su padre, que a la habitación Ah, ok. tiene que pedir permiso? Bueno, eso es algo que este padre tiene que detectar en ella. Tiene que detectar que se siente coartada, que es introvertida, que de pronto le da pena y ayudarla, porque así como va a tener pena y va a ser introvertida en eso, va a ser en otras áreas y eso la puede afectar en su desarrollo, tanto espiritual como en lo personal. Entonces es bueno que el padre lo trate y que lo hable con ella para su bien. Bueno, cuando no se me vuelvan a quedar en la cocina, le voy a entrar todo un par de galletas. Bueno, ahí salimos con la calca negra y ahora llaman a los pastores alrededor. Aquí en Dominicana te ponen el radio Guarachita, Mareni, por favor. Eh, Santo Domingo se da que cuando el pastor sale con la carta negra, vamos a decir, o un ministro, todo se lo dicen a los demás pastores. Por ejemplo, vamos a poner el mismo caso de Mareni. Oh, Mareni estaba aquí conmigo, pero se fue porque ella es muy malcriada. Se fue a otra iglesia, no la recibe en tu iglesia, que esa muchacha es. Y se van dando la tarea de hacer esa mala propaganda. Es a lo que Mareni se refiere. Yo digo que ahí entra muy en juego la relación de un ministro con el Eterno. Es que eso no es tener integridad, porque si tiene ese tipo de actitud está cayendo en la shonjara. Y la shonjara o la lengua maligna es algo que condena la escritura totalmente, porque es algo que aborrece el Eterno. Entonces una persona tiene que cuidarse en eso. Amén. Bueno, vamos a ir terminando con las preguntas. Nos quedan aquí, creo que dos o tres. ¿Cómo hijo puede imitar al padre en todo o puede un hijo tener su identidad? ¿Cómo? Repite, ¿qué está pasando un camión por acá? Como hijo, ¿puedo imitar al padre en todo o puede un hijo tener su identidad? No, es que el hijo va a tener su identidad. El hijo tiene su identidad, lo que es su esencia. Pero quien va a forjar ese carácter, quien lo va a moldear va a ser su padre. Y copiará de su padre todo aquello que le sirva en pro de su crecimiento. Pero él tiene su propia identidad y su propio propósito. No es una copia al carbón de su padre. Lo que tiene son elementos de su padre que él valora y reconoce como importante y de allí los copia. A veces se dan hasta sin copiarlo, More. A veces salen A como veces, se dan hasta sin copiarlo de algo
espontáneo. Y usted ve a la persona predicar y dice, pero se parece a fulano. Y será Sí, espontáneo. claro. Un padre espiritual es el que te lleva a tu propósito o el que quiere que tú te parezca a él. El que te lleva a tu propósito. Amén. Porque yo no quiero que se parezcan. Porque yo no quiero que sean una copia mía ni una versión mía. Yo quiero que sean originales, porque el Eterno nos creó original. Amén. Yo tengo que ayudarlos a que encuentren su identidad y su propósito, porque yo tengo el mío. Lo único que hay cosas en mi vida que pueden ser de bendición para la suya y la toman como ejemplo y la pueden moldear también, pero no tienen que ser igual a mí. Yo no quiero que sean igual a mí, porque es que yo también tengo errores, tengo defectos. Siempre en Shabbat, cuando yo hacía la bendición, siempre se los decía. O sea, aprendan todo lo bueno que yo puedo impartirles a ustedes y que sea de bendición, pero vean muy bien las cosas malas, mis defectos y mis errores, para que no los cometan ustedes, no repitan eso. Amén. Tiene la obligación por el padre en quedarte en una cobertura cuando no está de acuerdo y no ves fruto en la iglesia por años. No. Si yo estoy bajo una cobertura y yo estoy viendo que no hay un desarrollo en mi vida como autoridad y mucho menos en la iglesia, ¿qué hago yo con esa cobertura? Si yo no me siento que en verdad estoy siendo nutrido, que en verdad no hay un desarrollo, que no hay una atención, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo con esa persona? Nada. Eso es una relación estéril por completo. De hecho, a lo mejor no existe ni siquiera una relación. Con esta pregunta terminamos. Así que bastante de a manera de pregunta tuvimos principios de paternidad. Sé que aquí hay pastores, sé que hay ministros, saque usted conclusiones. Si necesita volver a escuchar esta transmisión, vuelvan y escúchenla. Si se quieren acercar al More para que le hable acerca de estos principios, él es una persona totalmente abierta. Se pueden acercar a él por Messenger y hablarle y él está en la mejor disponibilidad de enseñarle. Esta es una última pregunta. Recordemos, recordemos que aquí lo que estamos es tratando son inquietudes, preguntas, no estamos dando una clase sobre principios de paternidad, que es diferente, ¿no? Sí. Entonces, en función de esto es que estamos abordándola. Si la persona en verdad quiere conocer sobre este tema y una serie de cosas, hay clases. No se preocupe que cuando el More termine con todo lo que tiene en la universidad, nos van a dar una materia paternidad espiritual o cobertura apostólica. Yo no sé si está la materia, Pero pero ahí va. hay una cita bíblica en Malaquías que es importante, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, donde el Eterno dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Entonces él dice que va a ser enviar otra vez al profeta Elías. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿qué sucede? El Eterno establece esta profecía, pero la profecía parte de que de los padres, tiene que salir esa actitud de volver su corazón hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Quiere decir que lo que dice la palabra en Hechos 3:21 de la restauración de todas las cosas que tiene que ver con la identidad, muchos padres se van a dar cuenta de que su identidad se vio malograda, aprenderán, se formarán y empezarán a reconocer que deben construir esa identidad de padre. Y eso hará que entonces se puedan volcar, que puedan buscar, que puedan ayudar y aportar a sus hijos. Pero ellos son los que van a tomar la iniciativa, porque es lo que está establecido en la profecía. Y eso hará que también los hijos se puedan acercar y volcar su corazón hacia los padres. Pero quien da el primer paso es un padre, y evidentemente por la posición y la autoridad que posee. Y eso es tan importante porque eso es lo que va a evitar que el mismo Eterno venga y hiera la tierra con maldición.
Entonces, en medio de ciertas situaciones, si esto no se está dando, pueden estar operando cosas en detrimento de ese lugar, porque no hay ese deseo, ese despertar, de esa búsqueda de impartir, de ayudar, de dar ese propósito a ese hijo. Y el hijo de respetar y honrar a ese padre. Entonces, esto es un evento que se tiene que dar o que se está dando ya. Amén. Bueno, con esto terminamos por este día. Ahí está el More Gustavo Riva, Instituto Berea, para todas las preguntas que usted tenga inquietudes, que quiera hacer. Está el Instituto Berea. El domingo continuamos con el taller de mujeres. Si usted tiene una amiga, alguien que quiera invitar, acérquese y créame que le va a ser de bendición en este tiempo que se necesita tanto la identidad. ¿Entiende? Tenemos los sábados, almoré con la parashá. La parashá está muy buena ahora para los líderes, los ministros y los pastores, para que sepan cómo trabajar algunas cosas que ocurren en las iglesias y cómo manejarla en esta semana. También tenemos nuestro estudio de los principios de Torah, todo lo que concierne que usted quiera saber, y usted desea tener un solo maestro que le enseñe todo, paso por paso, están las clases de los jueves. Y lo que se está proyectando, que es el Instituto de Matrimonio para ese diplomado que vamos a tener. Y si usted no puede entrar los jueves a esa formación porque es muy larga o lo que sea, usted puede tomar el taller de raíces hebreas para que conozca que todo lo que conlleva, todo lo que es la Torá y todas esas cosas pertinentes a lo que hoy estamos viviendo. Así que le damos gracias al More. Y si usted no tiene padre, usted ha sido rechazado y necesita saber un poco más, vuelva y conéctese con contacte al More y déjese engendrar, porque a veces vemos hijos que queremos padre, pero no nos dejamos engendrar. Y esa es otra problemática que Sí, tenemos. ¿Entiendes? ese también es un problema serio. Así que Y bueno, primeramente agradecer siempre a todas las personas que comparten con nosotros esta transmisión en vivo, a los que lo están viendo, que queda grabado. Creo que necesitamos aprender cada día, necesitamos aprender a valorar, a respetar a las autoridades a pesar de que puedan cometer errores o tengan sus defectos. Nadie es perfecto en esta vida. Cuando yo veo a alguien que comete error y lo estoy juzgando, estoy ignorando lo que es mi condición como ser humano, que dentro de mí también puede haber esa tendencia de cometer el error que esa persona está cometiendo. Entonces, creo que lo apropiado en este sentido es caminar sin tener esa visión de juez y de verdugo implacable en contra de todo lo que se presenta, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y en ese aspecto creo que la tolerancia es muy importante y también se ha perdido. Así que bueno, este tema o estas preguntas y todo esto que estuvimos hablando, sé que nos ayudan, nos dan ciertas luces, aunque como dije previamente, no es una clase como tal sobre los principios de paternidad, por lo menos pudimos abordar algunas inquietudes, algunas preguntas que nos ayudan, no solamente en función de lo que es el padre, sino también la visión del hijo hacia el padre, que también es importante, porque un padre sin hijos es imposible. Es una relación que se construye a través de ambos. la persona que está aquí, una persona que está interesada en lo de raíces hebreas, puede contactar al More por Messenger y también en los afiches sale su número de WhatsApp para que pueda hablar con él, pero también le van a enviar el mensaje en privado, Esteban. Yo creo que Miguel Minaya, ya usted es su papá, porque él se va a cambiar el nombre a Morecito. Miren, el tema ha sido muy bueno, bendecimos su vida. Gracias por estar con nosotros cada miércoles aquí, debatiendo algunos temas y preguntas que el público tenga. Compartan las transmisiones, son los miércoles a las 6 de la tarde. Pongan los temas que ustedes entienden que quieren saber y aprender antes de que el More tenga otra cosa que hacer y diga, ya no puedo hacer más la transmisión de los miércoles porque seguramente un día de esto se nos coge una vacación, así que vamos
aprovechar la bendición que el Eterno ha puesto disponible para aprender en todo lo que conlleva Sí, esto. y en el momento en que uno esté viajando para Houston va a ser difícil, porque en ese recorrido, el viaje y todo, mínimo voy a tardar unos días y voy a tener que reposar un tiempito. No, usted viene por avión, usted no viene como nosotros. A Ah, nosotros fue que bueno, pero nosotros lo hicieron como de todas Moisés maneras, fue. cansoncito. De todas maneras, un poquito cansoncito. Vamos a llegar un ratico allá a visitar a Rafa y a José Mari. Pero primero viene a Houston y de Houston yo solo presto para allá. No, mentira, vamos a poder compartir con él en el tiempo propicio que el Eterno así lo disponga. Aproveche, vuelvo y le digo, comparta. No se limite si usted está en otra iglesia. Usted tiene un pastor, pero quizá usted quiera aprender de estos temas, no se limite. Créame que Claro, yo no llegué a esto quizá porque yo quería, yo llegué a esto por un discípulo, ¿entiendes? Un hijo espiritual. Y yo decía, si yo soy madre, yo no lo puedo votar porque esté estudiando esto. Yo lo que tengo que saber qué es lo que está comiendo por ahí. Ahí sí, ¿entiendes? O sea que aproveche y todo eso. Dice que primero va para Miami. Bueno, vamos a hacer la agenda, José y oye, todo. por ahí está José y también está Rafa, está Rolly. Oye, hay un grupo ahí que estamos esperando para sentarnos allá a compartir. Con lo que las mujeres hemos aprendido, ellos son muchos hombres y las mujeres tienen el neoma más abierto. Vamos a orar más nosotras. Pero Está nada, bien. bendecimos su vida, bendecimos la vida de cada ministro Muchas que gracias. está ahí y que Así es. tengan toda una Y feliz nuestro noche. deseo Y nuestro deseo es que podamos ayudar, que podamos aportar. En ningún momento estamos pensando en que a través de esto causar malestar, sino al contrario, más bien evitar ese malestar. Y por eso invitamos a las autoridades, a los ministros que puedan compartir. Y siempre nuestro interés en que las personas que comparten con nosotros, a sus autoridades, sus pastores, siempre los respeten, los puedan bendecir. Y si en algún momento hay alguna diferencia o algún punto de vista que es contrario, sea íntegro y tenga la confianza suficiente para sentarse con esa persona y asumir su responsabilidad de plantear con mucha educación lo que usted de pronto a su juicio cree o considera que no es apropiado. Pero no se ponga a estar causando problemas, no se ponga a estar hablando a espalda del líder, de la autoridad y envenenar a la gente y una serie de cosas. Porque eso trae simplemente maldición sobre la persona, porque esa es una autoridad y hay que aprender a respetarla. Amén, amén. Bueno, pues nada, queden bendecidos en este día, chalón, chalón, y que tenga un feliz descanso y gracias por el tiempo, gracias por cada hermano y ministro que ha estado con nosotros en esta transmisión. Nos vemos el próximo miércoles y si me quieren Así es. acompañar el domingo en la noche, tengo un hijo, un jovencito, que vamos a hablar lo contrario a lo que estamos hablando hoy, cuando los pastores maltratan a los hijos. Vamos a ver qué ese Ay, mi jovencito madre. tiene para decirnos en esta. Sí, porque a veces ellos también tienen derecho a desahogarse, vamos a decirlo así, Claro. o a hablar. Y es una mecánica que estamos usando para saber el potencial que tienen cada uno de nuestros hijos en las congregaciones. Así que queden bendecidos todos y chalón, chalón. Será hasta el próximo miércoles. Amén. Bendiciones. Shalom. Bendiciones, chalón.